amigos, en nuestro programa de hoy vamos a tocar el tema de las tasas de interés. Las tasas de interés no es otra cosa que un precio que hay que pagar por disponer de una cosa que es el financiamiento, el dinero, la disponibilidad de dinero. Y esas tasas de interés están estrechamente vinculadas con la actividad bancaria. Los bancos fundamentalmente son organizaciones que también se les denomina de intermediación financiera, son intermediadores financieros, porque son organizaciones que captan dinero del público a través de la recepción de depósitos, por lo que pagan una tasa de interés que también se denomina la tasa de interés pasiva o la tasa de interés sobre depósitos bancarios. Y a la vez prestan ese dinero a otras personas que necesitan financiamiento para realizar actividades de consumo, para invertir, comprar una maquinaria, una casa, etcétera. Y por esos préstamos o ese financiamiento cobran una tasa de interés que se denomina la tasa de interés activa o la tasa de interés sobre préstamo. Bien, la diferencia entre la tasa de interés que pagan los bancos por los depósitos y las que cobran los bancos por los préstamos que otorgan es lo que se denomina el margen de intermediación financiera, o también conocido en el argot financiero mundial como el spread, que existe entre esas dos tasas. Y ese margen de intermediación financiera o spread no es otra cosa sino una utilidad que recibe el banco, es una fuente de ingresos para el banco, esencialmente porque las tasas de interés que estos pagan por los depósitos que reciben son inferiores a las tasas de interés que cobran por los préstamos que otorgan, y ese diferencial entre las tasas activas y pasivas, llamado también, como ya dijimos, el spread o el margen de intermediación financiera, genera un ingreso para los bancos que es precisamente lo que le da la posibilidad a esas organizaciones de cubrir sus costos de operación, lo que le da la necesidad o las posibilidades de establecer reservas para cualquier eventualidad o para ampliar su capital, para capitalizar esas instituciones, etc. Esas tasas de interés, a su vez, tienen sobre cualquier economía una importancia realmente capital, porque depende de esas tasas de interés, de la ubicación de esas tasas de interés, lo que crea, digámoslo así, o inclina al público a mantener sus recursos en forma líquida en un banco, en forma de depósitos bancarios, o a desestimular al público a mantener sus recursos en forma líquida, en forma de depósitos bancarios. E igualmente esas tasas pues también es lo que estimula o desestimula al público a pedir dinero prestado, porque si las tasas están exorbitantemente altas o el público percibe que esas tasas están muy altas, pues simplemente eso significa que el dinero, el financiamiento es costoso, y por lo tanto eso desestimula a la gente a pedir prestado. En consecuencia, dependiendo de si las tasas son muy altas o muy bajas, el público se estimula a ahorrar, o se desestimula a ahorrar, o se desestimula a pedir prestado o a obtener financiamiento. Bien, sin embargo, bueno, ¿qué es lo que determina si las tasas son muy altas o son muy bajas? Bueno, esas tasas de interés, como es un precio cualquiera, dependen esencialmente de una serie de factores. El primer factor determinante de las tasas de interés es precisamente la cantidad de dinero que existe, las posibilidades, la abundancia o escasez relativa de financiamiento que existe dentro de una economía o dentro de un sistema financiero. Si hay abundancia de dinero, si hay mucho dinero, las tasas de interés tienden a ser bajas, los bancos pagan poco por los depósitos que reciben y a su vez cobran poco por los créditos que reciben, porque sabe cualquier persona que desea un crédito puede acudir a cualquier banco, tiene opciones de acudir a cualquier banco, y como hay abundancia de dinero lo puede obtener pagando un interés relativamente pequeño. Por el contrario, cuando hay escasez de dinero, cuando hay escasez de financiamiento, las tasas de interés, tanto pasivas como activas, tienden a subir y por lo tanto eso tiende a encarecer, digámoslo así, el dinero. Igualmente, las tasas de interés están estrechamente vinculadas con el comportamiento de la inflación, esencialmente porque cuando la inflación tiende a aumentar, las tasas de interés también tienden a ubicarse en niveles elevados. De hecho, las tasas de interés tienden a ubicarse o deben ubicarse ligeramente por encima de la tasa de inflación, lo cual significa una situación de tasas de interés reales positivas. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a tratar de explicar un poco más este tema de las tasas de interés reales positivas y la interrelación que existe entre las tasas de interés y la tasa de inflación, y a la vez vamos a ver, bueno, cómo han evolucionado y por qué han evolucionado así las tasas de interés en Venezuela y qué impacto
ha tenido esto sobre nuestra economía. Ya regresamos. Existe un estrecho vínculo entre la tasa de inflación, o mejor la tasa esperada de inflación, con las tasas de interés. Para entender esto, basta un ejemplo muy sencillo. Supónganse que la gente espera que la inflación va a estar en 50% en los próximos 12 meses, en el próximo año, y que las tasas de interés que tiene que pagar el público para obtener un préstamo en un banco es solamente 20%. Bueno, eso crearía una situación muy atractiva para cualquier persona de solicitar un crédito en un banco, incurriendo en un costo de 20%, y con eso adquirir recursos que le van a permitir comprar un automóvil, una nevera, una casa, un apartamento, dólares o cualquier otra cosa que aumente de precio con la inflación en un 50%. Esta es una situación que nosotros los economistas llamamos de tasas de interés reales negativas, porque la tasa de interés, la tasa nominal de interés, es inferior a la tasa esperada de inflación. La tasa de interés real no es otra cosa que la diferencia entre la tasa de interés nominal y la tasa esperada de inflación. Y podemos hablar de tasas de interés reales negativas, como en el ejemplo que acabamos de poner, o positivas si las tasas de interés están por encima de la tasa esperada de inflación. Igualmente, cuando la tasa de interés que se paga sobre los depósitos bancarios es inferior a la inflación, también hablamos de tasas de interés pasivas o sobre depósitos reales negativas. Y esto tiene un impacto incuestionable, porque si un depositante ve o percibe que el banco solamente, por ejemplo, le paga 10% por sus depósitos y la inflación esperada está en 50%, dice, bueno, ¿qué sentido tiene yo mantener mis ahorros depositados en un banco cuando yo lo que gano por esos ahorros es 10% y lo que me come la inflación, lo que yo pierdo de poder adquisitivo de esos recursos por la inflación es 50%? En ese caso, se desestimularía el ahorro, las personas tenderían a sacar sus recursos del banco y a utilizarlas precisamente en adquirir esos automóviles, esos apartamentos o cualquier otra cosa que van a aumentar de precio con la inflación en un 50% y de esa forma no perder esos 40 puntos porcentuales de tasa de interés reales negativas implícitas en una tasa de interés sustancialmente menor a la tasa esperada de inflación. Si por el contrario los intereses que paga un banco sobre depósitos, por ejemplo, con una inflación esperada de 50%, es de 60%, pues eso estimularía a la gente a ahorrar, porque yo recibo 60 del banco y si bien pierdo 50 por la inflación, en neto yo voy a recibir una tasa de interés real positiva de 10 puntos porcentuales. Bueno, con esta introducción técnica, digámoslo así, de la tasa de interés, de qué depende la influencia que tiene la tasa esperada de inflación, la escasez o abundancia relativa de medios de pago o de dinero en el público, vamos a tratar de ver o analizar un poco qué ha sucedido con las tasas de interés durante estos 2 últimos años, desde mediados de 1993 hasta nuestros días. Las tasas de interés, tanto activas como pasivas, en el último trimestre, particularmente de 1993, mostraron un aumento sustancial y se ubicaron en unos niveles reales positivos muy por encima de la tasa de inflación existente o esperada para ese momento en la economía. Ese aumento de las tasas de interés básicamente tuvo su origen en una necesidad, en una avidez de parte de algunos bancos que estaban con severos problemas de liquidez, inclusive con severos problemas de solvencia, por captar recursos del público. Eran bancos que urgentemente necesitaban dinero, que necesitaban fondos para poder cubrir sus obligaciones y que por lo tanto ofrecían tasas de interés artificialmente altas. Estos bancos con problemas que elevaban sus tasas de interés y ofrecían, por ejemplo, intereses de 55 y hasta 60% sobre los depósitos que captaban, pues obviamente forzaban a los otros bancos que no estaban con problemas, que estaban en una situación favorable o normal, también a elevar sus tasas de interés para evitar así una migración masiva de fondos de unos bancos hacia aquellos bancos con problemas y que estaban ofreciendo las altas tasas de interés. Esto obviamente llevó a una situación de elevación de las tasas de interés bastante altas. En ese momento nosotros veíamos unas tasas de interés sobre préstamos en el orden del 70%, las tasas activas estaban en el 70%, mientras que las tasas pasivas estaban más o menos ubicadas en torno a 60%, es decir,
el spread o el margen de intermediación financiera en ese momento estaba más o menos en 10 puntos porcentuales. Y esos 10 puntos porcentuales era el margen que le generaba los recursos a los bancos para cubrir sus costos de operaciones, para cubrir otros costos o obligaciones financieras que tenían los bancos en ese momento. Bien, en el mes de enero de 1994 todos sabemos que estalló la crisis financiera con la intervención del Banco Latino, que fue seguida por, digamos, otros bancos que entraron en problemas y que fueron auxiliados masivamente por el Estado. El Banco Central le prestó al Ejecutivo, al gobierno, una enorme cantidad de dinero, en torno a 830.000 millones de bolívares, que es una magnitud descomunal, que equivalía en ese momento a 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, una magnitud realmente elevada, y fue dinero creado de la nada del Banco Central, dinero inorgánico creado por el Banco Central, que era prestado al Ejecutivo a través de FOGADE, y FOGADE a su vez le prestaba o le daba los auxilios financieros a los bancos con problemas para que estos bancos continuaran operando sin mayores inconvenientes. Eso implicó una inyección masiva de dinero inorgánico a la economía, y por lo tanto tendió a haber una abundancia bastante elevada de recursos en ese momento. Sin embargo, en el mes de febrero, las tasas de interés, lejos de bajar a pesar del exceso de liquidez que existía, subieron en una forma sustancial. Y esto se debió esencialmente a que la autoridad monetaria, el Banco Central, tenía los temores de que esa inyección masiva de dinero, combinada con una situación de deterioro del sector financiero, de deterioro de algunos bancos, de bancos muy importantes del sistema financiero, llevara al público a decidir utilizar esos bolívares que se estaban inyectando masivamente en la economía para adquirir divisas y de esa forma proteger los ahorros y por lo tanto sacar esos ahorros hacia el exterior, lo cual implicaría una salida masiva de capitales que podría poner a la situación de reservas internacionales o a la cantidad de reservas internacionales del país en niveles críticos y por lo tanto poner a la economía en una situación vulnerable. Para evitar esas salidas masivas de capital, el Banco Central forzó las tasas de interés al alza para que así los depositantes se sintieran estimulados a dejar sus depósitos depositados en el sistema financiero y de esa forma evitar la salida masiva de capitales. Esta situación más o menos se mantuvo durante el primer semestre de 1994. Hubo ya a partir del mes de mayo una tendencia o una franca tendencia a la baja, del mes de abril y mayo una franca tendencia a la baja de las tasas de interés, pero que eso hizo realmente explosión a partir del mes de julio de 1994, cuando se estableció el control de cambio. Todos sabemos que durante el primer semestre de 1994 la gente utilizó gran parte de esos recursos que fueron inyectados a través de los auxilios financieros a los bancos con problemas para adquirir divisas. Eso hizo que el Banco Central vendiera muchísima cantidad de dólares, vendiera mucho más dólares de los que le entraban y por lo tanto perdiera reservas internacionales. Y una reducción de las reservas internacionales tiene un efecto contractivo sobre la cantidad de dinero en poder del público, sobre la liquidez en poder del público, porque por cada dólar que vende el Banco Central retira bolívares de la circulación y por cada dólar que compra el Banco Central inyecta bolívares al circulante. Obviamente, si vende más dólares de los que compra, pues baja la cantidad de reservas internacionales y con ella también baja la cantidad de dinero. Esa reducción, por lo tanto, en la liquidez fue lo que impidió, digámoslo así, o impidió que las tasas de interés colapsaran debido a la enorme masa de dinero que se inyectó para los auxilios financieros, y esa fue la situación que más o menos se mantuvo durante el primer semestre del año. Un banco central pretendiendo mantener unas tasas elevadas para evitar o desestimular a la gente a seguir comprando dólares y sacarlos hacia el exterior, y por el otro lado una relativa abundancia de recursos en el sistema financiero, pero que se mantenía más o menos bajo control debido a que la caída de reservas internacionales, la salida de capitales hacia el exterior, mantenía la oferta monetaria más o menos en niveles razonables. Vamos a cumplir unos compromisos y vamos a ver ahora, bueno, qué pasó después que se estableció el control de cambios a fines del mes de junio de 1994, cuando ya entonces la gente no podía seguir adquiriendo dólares para sacarlos al exterior debido al control que se estableció. ¿Qué implicaciones tuvo esto sobre la liquidez y qué implicaciones tuvo esto sobre las tasas de interés? Ya regresamos.
Con el establecimiento del control de cambios a fines de junio de 1994, la situación cambió radicalmente porque aquel factor de contracción de liquidez debido a la salida masiva de capitales hacia el exterior, debido a que el público estaba buscando mecanismos de cómo proteger sus ahorros, cesó. La gente ya no pudo continuar comprando dólares y por lo tanto quedó represada, digámoslo así, dentro de la economía una enorme masa de dinero, una cantidad de dinero bastante importante que generó una situación de abundancia de dinero, de abundancia de financiamiento, que obviamente se reflejó en una reducción de las tasas de interés. Esto vino reforzado por un interés de parte de la autoridad monetaria también por reducir las tasas de interés, ya que no había ahora el peligro de que continuaran saliendo los capitales, y entonces lo que se prefirió fue, ahora lo que conviene es reducir las tasas de interés, abaratar el dinero y de esa forma estimular a la gente a pedir prestado dinero en la banca y estimular con ello la actividad económica, porque se iba a estimular el consumo y la inversión. Sin embargo, lo que sucedió fue que esas tasas de interés bajaron notablemente y ahí se mantuvieron durante la segunda mitad del 1994 y prácticamente a lo largo de todo el año 1995, donde hemos notado una situación de tasas de interés reales negativas, profundamente negativas, porque tanto las tasas activas como las tasas pasivas están muy por debajo de la tasa esperada de inflación. Sin embargo, otro de los fenómenos que se presentó durante este lapso, que se inicia en julio de 1994 hasta nuestros días, es el de la existencia de un spread o un margen de intermediación financiera sustancialmente mayor que el anterior. Habíamos dicho que hasta fines de 1993 ese spread o margen era de 10 puntos porcentuales. La diferencia entre las tasas activas y pasivas eran solamente de 10 puntos porcentuales, pero a partir de julio de 1994, con la caída de las tasas, también se amplía notablemente, no de julio, en realidad fue a lo largo de todo 1994, pero con más intensidad, desde el mes de julio de 1994 se amplía ese spread o margen de intermediación a unos niveles comprendidos entre 20 y 25 puntos porcentuales. ¿A qué se debió entonces que ese margen de intermediación financiera aumentara tan violentamente? Esto ha sido ampliamente criticado. Se ha dicho que los bancos lo que quieren es tener ganancias exorbitantes y que están cobrando muchísimo más por los préstamos que lo que pagan por los depósitos, y que por lo tanto esto es una sinvergüenzura de los bancos que quedaron en el sistema. En realidad hay que ver esto con bastante cuidado y detenimiento. Hay una serie de razones que tienden a explicar por qué ese margen de intermediación financiera aumentó notablemente y se ubicó inclusive por encima de los 20 puntos porcentuales. En primer término, los bancos sanos, los bancos que quedaron activos en el sistema, recibieron una enorme cantidad de nuevos depósitos después que los bancos que entraron en problemas fueron intervenidos finalmente, no pudieron subsistir y reventó, digámoslo así, la segunda gran ola de la crisis financiera. Los bancos que quedaron activos, los bancos buenos, digamos, recibieron una enorme masa de depósitos, recibieron una enorme cantidad de nuevos depositantes que buscaban colocar sus recursos allí, y esto obviamente incrementó notablemente los costos de operación de esos bancos, porque esos bancos tenían que contratar a nueva gente, tenían que capacitar rápidamente a su gente, tenían que comprar rápidamente nuevas agencias, tenían que equipar a sus bancos, tenían que comprar nuevos sistemas de computación para poder manejar la masa muchísimo mayor de operaciones que estaba haciendo, y esto obviamente implica un incremento notable en los costos de operación de los bancos, que había que financiarlos de alguna forma. Un segundo factor que también contribuyó a elevar notablemente los costos de los bancos fue que los aportes obligatorios que tiene que hacer cada banco al Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, FOGADE, aumentó notablemente. Esos aportes pasaron de 0,5% de los depósitos promedios anuales de la banca a 2%, es decir, se cuadruplicó los aportes que tenían que hacer los bancos a FOGADE, y esto incuestionablemente también implicó un incremento notable de los costos de producción. Un tercer factor que también contribuyó a ampliar ese margen de intermediación fue las necesidades de hacer unas provisiones sustancialmente mayores en las carteras. Cuando un banco prevé que su parte de los créditos que ha otorgado, de los préstamos que ha otorgado a sus clientes, corren el riesgo de deteriorarse porque
los clientes están en mala situación y por lo tanto muy probablemente van a tener que suspender los pagos, no van a poder seguir honrando sus compromisos con el banco. Los bancos tienen que hacer unas provisiones sobre esa cartera mala, sobre esos préstamos malos que realizan, y por lo tanto tiene que obtener utilidades en cantidad sustancialmente mayor para destinar una buena parte de esas mayores utilidades a crear unas reservas que precisamente le permitan al banco absorber esas mayores pérdidas por el deterioro de su cartera sin que esto afecte la solvencia o solidez del banco. Cuando hay una crisis financiera, una de las características típicas de esas crisis financieras es precisamente el deterioro de la cartera de préstamos de los bancos y por lo tanto la necesidad de esos bancos de hacer provisiones o crear reservas sobre esa cartera que se deteriora, y por lo tanto es necesario que obtengan una mayor cantidad de ingresos de donde entonces ellos puedan generar o crear esas mayores reservas. Adicionalmente, los bancos también se duplicaron, algunos bancos hasta triplicaron su tamaño cuando vieron incrementado notablemente los depósitos o la invasión masiva de depositantes hacia esos bancos, y esto hizo incuestionablemente que los bancos también tuvieran que capitalizarse, es decir, tuvieran que aumentar su capital en una forma considerable, porque ahora la dimensión del banco había aumentado notablemente. Y para ello era entonces también necesario que los bancos recibieran una mayor utilidad, recibieran un mayor beneficio para poder apartar un buen porcentaje de ese mayor beneficio y de esa forma invertirlos, transformarlos en patrimonio, transformarlos en capital y de esa forma capitalizar a los bancos de unas dimensiones sustancialmente mayores. Estos cuatro factores, por lo tanto, aumentos en los costos de operación, aumentos en otros costos como aportes a abogados, la necesidad, digamos, de hacer mayores provisiones de cartera y la necesidad de capitalizar a los bancos implicaron la necesidad de que esos bancos tuvieran que aumentar notablemente su spread o margen de intermediación, que es lo que ha venido sucediendo durante estos últimos meses. Eso en realidad es lo que explica en el fondo por qué ese spread o margen de intermediación, esa diferencia entre las tasas activas y pasivas han aumentado notablemente durante este último año y medio en el caso específico de Venezuela. Finalmente me quiero referir a un fenómeno que está sucediendo en Venezuela preocupante, que es a la existencia de tasas de interés reales profundamente negativas, porque ya dijimos que tanto las tasas activas como las pasivas están por debajo de la tasa esperada de inflación. Y esto es algo que, si bien hasta ahora más o menos se ha manejado, en los últimos meses se ha estado notando incuestionablemente los efectos o las consecuencias de esas tasas de interés reales negativas, porque los depositantes de los bancos se ven cada vez menos incentivados a mantener sus depósitos en los bancos, donde solamente ganan 20, 22, 24, 25 puntos porcentuales, cuando la inflación le come 50 o 52% del valor de sus depósitos, del poder adquisitivo de ese dinero, y por lo tanto ante esa situación de tasas de interés reales negativas, prefieren sacar su dinero del banco y con ello comprar dólares, por ejemplo en el mercado Brady, o comprar neveras, comprar automóviles o comprar cualquier otra cosa que sirva o que aumente de valor con la inflación en un porcentaje sustancialmente mayor al que ellos reciben en el banco. ¿Qué implica esto? Que la demanda sube, y eso está muy bien. Eso en cierto modo ha contribuido a que la actividad productiva de muchas empresas se haya visto estimulada durante estos últimos meses y por lo tanto eso haya paliado un poco la situación recesiva de la economía. Pero el problema que está sucediendo es que como no hay dólares con qué importar, como han bajado notablemente las reservas internacionales del país y se ha arreciado, digámoslo así, los controles de cambios, está surgiendo el problema o está surgiendo, digámoslo así, el grave riesgo de que esas empresas que ahora no pueden importar materias primas o bienes intermedios también se vean severamente limitadas para poder aumentar su producción y que por lo tanto ese aumento de la demanda debido a las tasas de interés reales negativas no venga acompañado de un aumento paralelo en la oferta y que por lo tanto surjan problemas de desabastecimiento que tiendan a agravar aún más los problemas de inflación que actualmente vivimos. Como ven, las tasas de interés no es una cuestión aislada, es una cuestión que está intrínsecamente relacionada con muchas otras variables de la economía y por lo tanto es muy importante tener muy presente el comportamiento de esa variable clave en cualquier economía y tratar de que el comportamiento de la misma esté en línea o en sintonía con el resto de las actividades económicas o de las variables económicas
que están presentes en nuestra economía. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima. Les invitamos a disfrutar a continuación